de Ministros del día de hoy recibimos a la señora Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y a la señora Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariela Mazzotti. Señora Ministra, la escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar no solamente transmitiendo a la ciudadanía este proyecto que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros, sino compartirlo con quienes participaron en su elaboración. Quiero señalar que, dada la importancia que tiene para el Gobierno este proyecto de ley, especialmente se planificó para que fuera firmado en el día de hoy, para que fuera presentado en el día de hoy en el Consejo de Ministros, porque en otras oportunidades, como ustedes saben, nosotros en Salto se presentó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en el otro consejo anterior teníamos otros temas de gran trascendencia y queríamos específicamente que este tuviera el espacio, la dedicación y la transmisión que merece. Nosotros destacamos en primer lugar el hecho de ir avanzando, por supuesto que se ha ido trabajando muchísimo en todo el periodo, en las etapas anteriores. Como siempre nos gusta decir, en el Uruguay, en estos temas, ha habido un aporte fundamental y trascendente de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres y feministas, pero también nos alegra decir que es un tema que en todos los recorridos que hacemos por el país, en todos nuestros contactos en las oficinas territoriales con la población y con las organizaciones sociales, está presente. Creo que hemos dado un vuelco importante gracias a un trabajo tenaz, persistente, serio, documentado, en hacer que el tema, desnudar el tema de la violencia basada en género, ponerlo sobre la mesa, tiene un dramatismo muy importante para nuestro país, pero que además, como lo decimos, abarca los problemas de género y abarca las generaciones. Porque cuando hablamos de las niñas, cuando hablamos de las adolescentes violentadas, abusadas, golpeadas, lastimadas, o otro tipo de violencia, como puede ser en las mujeres adultas mayores que son estafadas, que no son cuidadas, que son estafadas en sus bienes o en sus medios de supervivencia, estamos también abarcando y cruzando y transversalizando el tema a todas las tareas que tenemos por delante como sociedad organizada y como gobierno. Es en ese sentido entonces que hoy podemos decir que con la firma del Presidente de la República y la firma de todos los ministros y ministras, está pronto para ser enviado al Senado de la República el proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Sobre los detalles acerca del trabajo que ha llegado hasta este punto y sobre los grandes contenidos del proyecto de ley que la mayoría de las personas presentes conocen porque han dado sus aportes, pero que queremos compartir con la ciudadanía a través de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Entonces les vamos a dar a la Directora Nacional del Instituto de las Mujeres del Uruguay, asistente social Mariela Mazzotti, la palabra. Muchas gracias. Realmente es un día muy importante para el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y para el Consejo Nacional de Género, porque el Consejo de Ministros aprueba este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que surge como resultado de un trabajo colectivo de mucho tiempo. A veces uno dice que las leyes se pueden adelantar a lo que la sociedad pide. Otras veces son producto del trabajo colectivo sistematizado, respuesta a lo que la sociedad pide. Yo creo que esta ley está en la segunda categoría. Hay un compromiso muy fuerte del Estado uruguayo que se refleja en esta ley,
y hay, por otro lado, una demanda creciente de la sociedad que ha tomado conciencia de que la violencia de género es inadmisible en todo tipo de manifestación. La violencia de género vinculado a lo que más conocemos de las parejas y expareja, pero también las violencias de género que sufrimos en el ámbito del trabajo, en el ámbito callejero, en el ámbito de la salud, la violencia patrimonial, que muchas veces son muchas mujeres las que la sufren particularmente. Esta es una ley integral y que por lo tanto resulta un avance muy importante y tenemos altas expectativas que el Parlamento la priorice como la hemos priorizado desde el Ejecutivo. En sus distintos capítulos avanza en las definiciones de qué es la violencia de género y cuáles son sus ámbitos de manifestación, declara y define cuáles son los derechos de las personas que están en situación de violencia de género, plantea cuáles son los lineamientos en términos de compromisos institucionales del Estado uruguayo, planteando algo que es muy importante, que una única institución no puede de alguna manera dar respuesta, sino que tiene que responder en el ámbito complejo, colectivo y en términos de sistema para de alguna manera luchar contra esta problemática social. Se plantea el sistema de respuesta interinstitucional integral, se plantea la necesidad de tener un observatorio para visibilizar y dar seguimiento a los resultados y a los avances o retrocesos en relación a la problemática, y también hay un capítulo que resulta muy importante que tiene que ver con el acceso a la justicia y de alguna manera cómo podemos dar mejores respuestas en términos de justicia y reparación del daño de esta problemática. Decíamos que esta ley fue construida de manera colectiva y esto colectivo resulta ser de la participación activa y comprometida, particularmente en el segundo semestre del año pasado, potenciando todos los avances y todos los conocimientos y acumulados que se traían del periodo anterior, que avanzó en el estudio comparativo de los distintos marcos normativos y que se requería en Uruguay. En ese sentido, debemos realmente decir que aquí el sistema interinstitucional, con participación de prácticamente todos los ministerios, con participación de organismos descentralizados y autónomos, como puede ser el INAU y el BPS, con participación de el Poder Judicial y de la Fiscalía altamente comprometidas y de alguna manera el acompañamiento de la bancada bicameral femenina, garantizan que esta ley es producto de un trabajo colectivo. Debemos destacar, como ya lo hizo la ministra, el permanente compromiso y participación sistemática de la red de lucha, de la red de organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica. Todo esto, todo este trabajo de este conjunto importante de personas sistematizado que implicó semanalmente dedicación de horas y de trabajo, estuvo acompañado con el asesoramiento de 2 consultoras altamente especializadas que resulta muy importante señalar quién son, Diana González y Alisa Deus, que no fueron consultoras que solamente hicieron su trabajo, sino que pusieron todo su compromiso, energía, trabajo en feriado, sábado y domingo y fuera de hora para llegar a tiempo, y sin ninguna duda lo que ha sido el apoyo de nuestro sistema de Naciones Unidas, que a través del proyecto del Fondo Fiduciario logró los acumulados que permitieron facilitar en esta administración, lograr en tan poco tiempo un proyecto de ley, y sin ninguna duda ONU Mujeres y OPS y OMS, que nos dieron el empujón tan importante para terminar en este periodo que queríamos presentar, como lo dijimos a distintos medios en otros momentos, en el primer trimestre queríamos presentar este proyecto de ley que llega ahora al Parlamento. Entonces, es un enorme avance este proyecto que se abre ahora al debate parlamentario en términos de la síntesis de lo que la sociedad uruguaya considera que debe ser una respuesta integral, respetuosa de los derechos humanos, que dignifica a las mujeres, pero que además dignifica a los varones, porque todo el trabajo del cambio sociocultural nos impacta a mujeres y varones, y la consecuencia de la violencia de género tiene altas consecuencias negativas para mujeres y varones. Pensemos nomás en las niñas, niños, adolescentes que la sufren cotidianamente de manera directa cuando sus madres, sus tías, sus hermanas pueden estar sufriéndolas. Entonces, en este sentido, realmente es un honor
poder estar presentando esta resolución del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades por sus palabras y abrimos a continuación un espacio de intercambio con los medios de comunicación presentes. Concretamente, ¿qué establece la normativa que se aprobó por el Consejo de Ministros que va a ir al Senado de la República para que la gente pueda tener claro qué es lo que se establece allí? Es una ley que tiene más de 100 artículos, un proyecto de ley, donde plantea, en primer término, la importancia de qué se entiende por violencia de género y los distintos ámbitos donde ocurre. No solamente ocurre en el ámbito doméstico o familiar, sino que hay violencia doméstica en una complejidad de ámbitos, violencia de género en una complejidad de ámbitos, que es lo que establece, quedaría sentado por ley que esto que ocurre en los distintos ámbitos es violencia de género. Por otro lado, se plantea de manera expresa cuáles son los derechos que tienen las personas que sufren violencia de género. Por ejemplo, el derecho al respeto a su palabra, a la confidencialidad, a no ser revictimizada, al respeto a todos lo que está establecido en las conferencias de CEDAW con respecto a los derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, hay un capítulo que es muy importante, el capítulo 3, que son los lineamientos para políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia de género. Se requieren políticas educativas. Aquí tenemos a la consejera Laura Mota del CODICEN, que ha definido la transversalidad de género como una política prioritaria del CODICEN. Bueno, hay un capítulo fuerte de compromisos institucionales que corresponden a las autoridades y a las instituciones que tienen que ver con la educación y la cultura. Tenemos también lineamientos para políticas de vivienda, políticas laborales, políticas de salud, políticas de defensa, políticas de turismo, políticas de desarrollo social, entre otras políticas destacadas que implican compromisos específicos de los ministerios. Se señala, bueno, la importancia de, y aquí hay un alto compromiso del Ministerio de Interior, de avanzar en todas las medidas de protección, las medidas cautelares, que implica además una activa participación de la justicia. Entonces, se promueve de alguna manera avanzar en una mayor efectividad de la respuesta judicial. Esta ley propone la importancia de especializar juzgado multimaterias, es decir, que atienda no solamente la materia civil, sino también puedan atender la materia penal, lo que haría que las mujeres tuvieran un proceso único y, por lo tanto, esto es un mecanismo que minimiza las posibilidades de revictimización. También hay artículos que hablan de la importancia de tomar en cuenta el daño que sufren las víctimas y avanzar en ello. La ley, como se decía, tiene artículos y capítulos específicos vinculados a la infancia y a la adolescencia. Entonces, hay lineamientos también para política pública de infancia y adolescencia, donde se previene y se atiende y se describe los problemas que viven las niñas y las adolescentes en este sentido. También hay artículos específicos para mujeres adultas mayores y sin ninguna duda que tomamos en cuenta las situaciones específicas que, de acuerdo a las condiciones de salud, fundamentalmente las personas con discapacidad sufren en relación a, sufren especialmente o tienen características particulares cuando son víctimas de violencia de género, ya sea en el ámbito de la familia, como en el ámbito del trabajo, como en el ámbito de la salud, como en el ámbito callejero, entre otras. Los procesos entonces de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género contra las mujeres es un capítulo específico. Nosotros también tomamos en cuenta cuestiones vinculadas a los tribunales y las fiscalías competentes, los procesos de protección en el ámbito judicial, procesos penales y también esta ley propone normas penales que de alguna manera implican incorporarlas al Código Penal. Allí tenemos figuras vinculadas al abuso sexual, al femicidio, entre otras.
Sí, una Acá. pequeña insistencia, porque ya lo dijimos y lo dijo Mariela Mazzotti también. Cada uno de estos capítulos que tiene relación totalmente específica, ya sea con educación, ya sea con trabajo, con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, es decir, con el turismo, es decir, fue trabajado a su vez de manera específica por cada uno de esos ámbitos institucionales. Quiere decir, no es un proyecto de ley que se plantea y que no tiene la opinión de las diversas instituciones del Estado que están involucradas luego en su cumplimiento, sino que ya recogieron en la elaboración las opiniones. Por eso fue un trabajo largo, complejo, intenso, más que largo, y podemos tener la tranquilidad cuando lo presentamos en el Consejo de Ministros y al presidente, que venía con el apoyo y la elaboración de todos los que luego van a tener que llevar a la práctica, en caso de aprobarse la ley, estas propuestas del proyecto de ley. Y acá, además, yo destaco la presencia de senadoras que me hacía con la cabeza, además, que ya han comprometido también esto que planteaba Mariela, la posibilidad que sea tratado con la seriedad que esto tiene, pero a la vez dedicándole el tiempo que también merece. Dos preguntas en una. ¿Qué se establece con relación al acoso callejero que fue mencionado en su exposición? Y además, si se prevé un agravamiento de las penas por femicidio. El acoso callejero queda definido en el proyecto de ley. Si lo encuentro aquí rápidamente, se lo leo. La reglamentación y el trabajo en el área del acoso callejero ya corresponde a los gobiernos departamentales y municipales. Por tanto, habría una definición de que es una forma de violencia, y luego los gobiernos departamentales trabajarían en torno a eso. Se entiende por acoso sexual callejero todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer con la que no tiene una relación y sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo para la mujer acosada. Es muy importante que la ley describa cuáles son las dimensiones de la violencia de género. Luego esto implicará un trabajo interinstitucional. Es importante, por ejemplo, que las áreas de género de las distintas intendencias están tomando como política pública esta problemática y están trabajando con respecto a las medidas que deben de tomar para evitarlo. Con respecto al agravamiento de las penas, no, el proyecto de ley, ya el que fue enviado a fin de año por el Poder Ejecutivo, como que se recoge aquí, no implica agravamiento de las penas que ya están, implica la descripción de un homicidio especialmente agravado que tiene características específicas y que tiene que ser, por lo tanto, identificado como un delito específico dentro de los homicidios especialmente agravados. Pero no hay agravamientos de las penas que ya tiene para los homicidios especialmente agravados el Código Penal. Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería consultar sobre los juzgados. Se mencionó que habría juzgados multimaterias. Si se maneja en el proyecto de ley, ¿qué cantidad o si eso se establece después por reglamento del Poder Ejecutivo? Gracias. Eso se establece posteriormente. Nosotros tuvimos una jornada de trabajo con distintos jueces especializados en violencia doméstica, con el presidente anterior de la Suprema Corte de Justicia y el presidente actual. Conceptualmente, el Poder Judicial considera que es posible e interesante avanzar en este sentido. Están de acuerdo con que el proyecto de ley lo incorpore, obviamente que serán consultados en el debate parlamentario y, por otro lado, luego implicará una reorganización que estará llevada adelante una vez se apruebe la ley.
Yo, a la pregunta que hacía el señor periodista, yo creo que también lo señalaba Mariela Mazzotti, al pasar entre el conjunto de elementos que ponía sobre la mesa, pero creo que es muy claro que se entienda, porque muchas personas lo desconocen, que el proceso de denuncia y luego de pasaje a la justicia cuando existe violencia se va a lo penal y a lo civil. Por lo tanto, ella lo decía muy claramente, implica una revictimización, implica que hacemos un proceso por el lado de lo penal y después todo vuelve a empezar en lo civil o simultáneamente y genera toda la distorsión afectiva, de miedos, de intimidaciones por el camino, más toda la ineficiencia e ineficacia que esto significa para la vida de la persona y para la vida de sus familiares cercanos, especialmente si son niños o niñas o adolescentes. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces las personas no saben que cuando se presenta una denuncia, luego se empieza toda esta vía crucis que significa los dos juzgados, las dos materias, y por lo tanto hay un acuerdo por parte de la Suprema Corte de Justicia, por parte de la Fiscalía, que tenemos que ir confluyendo hacia interacciones desde juzgados multimateria. Bien. Ministra, sí. Con respecto al Consejo de Ministros, aparte de este proyecto de ley, ¿hubo alguna otra consideración del presidente, algún tema importante que se haya tratado? Sí, hay un par de temas importantes. Fue un consejo más breve, como se habrán dado cuenta, pero aquí hay algunas cosas que, bueno, que ya fueron noticia, pero que de todas maneras fueron explicadas. El ministro del Interior señaló cuando se habla de 1000 policías más en la calle, que eso es un poco lo que se da en los medios de prensa. En realidad estamos hablando a partir de la ejecución del nuevo presupuesto aprobado en el Parlamento, estamos hablando de alta dedicación operativa. Esto significa que tienen además una flexibilidad, aún cumpliendo el mismo horario, digamos 8 horas, pueden ser modificadas las horas en dónde son adjudicadas, en qué zonas son adjudicadas, y sobre todo ahí se trabaja con una importante, la mitad en Montevideo, 250 en Canelones, 50 en Ciudad del Plata y después el resto con movilidad, pero van a estar a disposición. No quiere decir que se interrumpan ni que se les vulnere las 8 horas, quiere decir que tiene una mayor flexibilidad. Después, el 25, ustedes recuerdan que nosotros el próximo Consejo de Ministros recibimos delegaciones, cada uno de los ministerios, en la ciudad de Minas, y al otro día se hace Consejo de Ministros en Nico Pérez y Valle Ordóñez. Nico Pérez va a estar 8:30, el presidente de la República recorriendo algunas cosas, y en Valle Ordóñez 9:30, o sea, media hora más tarde, de 8:30 a 9:30 se va. En Valle Ordóñez se realiza la sesión abierta. Por lo tanto, el consejo que nos queda posterior, el 25 de abril, la ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Carolina Cose, nos va a presentar una planificación del desarrollo de una estrategia de política industrial para todo el país, que seguramente luego se presentará acá en sala de prensa. Esto es el otro consejo, la planificación para el otro consejo. El ministro de Salud señaló que debido a algunas dificultades que han existido para todo el continente en la compra de las vacunas para la gripe, estamos pensando que la vacunación empezará sobre fin de mes. Me dice que sí el doctor Fernández Galeano, o sea que se ha postergado un poco. De todas maneras, una de las cosas que se recalcó y que el presidente pidió, y esto seguramente el ministro lo va a hacer en estas horas, en campaña, una realización de campañas de prevención, de cuidados, de tratar de, en lo posible, que las mujeres embarazadas
sobre todo en los primeros meses, traten de no viajar a Brasil. Estamos teniendo además de todo el tema del Zika y del dengue, estamos teniendo mucha gripe en Brasil, entonces se trata de que en lo posible, si va a haber una campaña por parte del Ministerio de Comunicación de estos temas más en detalle que lo puedo hacer yo, pero fue un tema que se trató, y ustedes saben que hoy tenemos el mensaje de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ese mensaje a toda la población va a ser esta noche, por lo tanto también allí se estuvo planteando algunos detalles del mensaje que se va a señalar. Y bueno, y después cuestiones de trámite, como tenemos todos y todas, y a su vez nosotros, por allí está la presidenta del Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay, Marisa Lindner. Nosotros le entregamos al presidente como Mides y como Poder Ejecutivo con el cual se relaciona el INAU, al Poder Ejecutivo le entregamos toda la carpeta con las actividades a realizarse de Niños Sur, actividad a nivel internacional que se va a realizar en Uruguay 23 y 24 de mayo, y que va a tener una presencia estupenda de todos los países. Esto es justamente contra el maltrato, contra el abuso, contra la violencia contra niños y niñas y adolescentes, y le presentamos la carpeta al presidente con todos los detalles, con los elementos que se van a discutir. Él lo va a mirar porque aspiramos, y él estuvo de acuerdo, se lo planteamos, aspiramos a que el Consejo de Ministros lo tome como suyo, o sea, haga suyo el planteo de Niños Sur y de las actividades que se van a desarrollar. Esto es lo del Consejo de Ministros de hoy.